La asambleísta Ana María Raffo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores legisladores. Mi cariño, mi mensaje a todos los pequeños productores de este país, a todos aquellos deudores de la banca pública y la banca pública en liquidación. Mi mensaje para ellos. Es decepcionante a todos los que prestamos atención a la exposición del ponente respecto a este decreto, a la fiscalización de un decreto que solo busca que se garanticen los derechos, que se cumpla con la palabra, en este caso, del presidente de la República, establecida a través de un decreto, y se brinde ese alivio financiero que tanto anhelan, que tanto buscan, que tanto necesitan. Y es decepcionante ver la poca coordinación que existe dentro de las instituciones de nuestro Estado. Qué lástima que al Pleno de la Asamblea Nacional no le interese el tema que estamos tratando, señor presidente. Sin embargo, ya estamos en pre-campaña y muchos han de ir a pedir el voto a todos esos deudores de la banca pública y la banca pública en liquidación. Por lo menos presten atención para que cuando vayan a campaña sepan hablarles. Ruego a los compañeros, por favor, poner atención a la intervención de la asambleísta Raffo. Muchas gracias. Continúe. Solo así puedo realmente resumir bajo el argumento de irresponsabilidad este proceso de condonación que se estableció en el decreto 317, pero que más allá de condonar, lo único que buscó fue un cálculo político. Evidentemente lo malo no es condonar, señores asambleístas y ecuatorianos, pues es necesario para nuestros agricultores y pequeños emprendedores de la economía popular y solidaria. Ellos que no han podido honrar sus deudas por diversos factores exógenos, entre ellos el más principal, la falta de política pública. Lo terrible es que se lo haga mal a propósito y conviertan en mercancía política el dolor de nuestras clases populares. Quiero felicitar esta iniciativa, evidentemente nace desde la bancada de la Revolución Ciudadana, que ha buscado que se cumpla una vez más una promesa, porque vivimos en el país de las promesas incumplidas, porque no vamos a aceptar ni permitir que el presidente de la República tome el dolor de esas clases populares que nos ponen el alimento en la mesa, como nuestros agricultores, como las familias campesinas, como mercancía política. No lo vamos a permitir. Deben de saber que la bancada de la Revolución Ciudadana, porque hay que preguntarnos cómo es que llegamos hasta aquí. Hay que saber por qué nace la iniciativa de condonación en un decreto 317. Y es que tienen que saber que la bancada de la Revolución Ciudadana, desde que inició esta asamblea en noviembre del 2023 y que también inició el Ejecutivo, propuso, insistió en la condonación de deudas. ¿Y qué nos dijo la bancada oficialista? No, bancada de la Revolución Ciudadana, un momento. No vamos a incluir la condonación en el primer económico urgente, lo vamos a hacer en el segundo. Llegó el quinto, y me refiero a la ley de actividades turísticas. Y la bancada oficialista jamás cumplió. Y lo único que hizo fue incluir migajas dentro de esta ley para el fortalecimiento turístico respecto al sector agropecuario. Me refiero a la disposición 30ª del Código Orgánico Monetario y Financiero vigente, señores, desde el 27 de marzo del 2024, que dispone en términos generales a las instituciones del Sistema Nacional Financiero generar procesos de soluciones de obligaciones para aquellos que no han podido cumplir con sus compromisos financieros en base a una serie de condiciones. Y tienen que saber que respecto al cumplimiento de esta disposición realicé varios pedidos de información a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economías Populares y Solidarias. ¿Y saben lo que me respondieron? Que recién, desde marzo, recién el 1 de noviembre, después de 7 meses, escúchese, van a poder contar con la información de cómo van a poder condonar y qué condonar. Esa es la irresponsabilidad. En este orden de ideas, después del engaño por parte de la bancada oficialista y la bancada de la Revolución Ciudadana, atenta al clamor ciudadano, presentó el 23 de abril un proyecto de alivio financiero económico
alivio económico para nuestros agricultores que abarca a todos los deudores de la banca pública y la banca pública en liquidación. Un proyecto de ley que se enfoca en 3 reformas básicamente, al Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 207.1 para hacer realidad la condonación de las deudas, de créditos de hasta $10.000, más sus intereses, multas y recargos de esa cartera irrecuperable de la banca pública y la banca pública en liquidación. Reformas al Código Orgánico Administrativo para extender de 6 hasta 10 años las facilidades de pago. Un minuto, compañera legisladora. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Le voy a pedir unos minutos extra para poder concluir. Que establece extensión de plazos de 6 hasta 10 años para que estas personas puedan volver a acogerse a una nueva facilidad de pago y evidentemente se reactive la economía. En este caso, Ban Ecuador pueda recuperar su cartera y estas personas también puedan volver a ser sujetos de créditos. Y así también la inclusión, la implementación de un seguro agroalimentario que permita garantizar la producción agropecuaria como los créditos agropecuarios. Bueno, buenas noticias. Ya desde la Comisión de Régimen Económico, el fin de mes de octubre, el 30 de octubre, aprobó ya el primer informe con las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que incluye la condonación de las deudas. Eso es una muy buena noticia porque nuestros productores, nuestros agricultores, las familias campesinas, esos pequeños productores a los que hemos llamado, señor presidente, héroes, porque nos han puesto el alimento en la mesa, necesitan más allá que un discurso, necesitan acciones. Y no podemos olvidar que en consecuencia, después de haber presentado este proyecto de ley, el presidente de la República, el 6 de junio, emite el decreto 317, el cual estamos debatiendo el día de hoy. Y que evidentemente es un decreto que no se ha cumplido, que Ban Ecuador parece ser que ha estropeado el proceso. Y hasta la fecha de hoy no hay un solo dólar condonado. No hay un solo dólar condonado. Deben conocer que la dirigencia de Ban Ecuador ha estado condonando esos $5.000, incluyendo el saldo del capital, los intereses, las costas judiciales, totalmente contrario a lo decretado en el decreto 317. Así lo determina el informe que el ponente lo explicó. Lo que realmente es un insulto al sufrimiento de los pequeños deudores, además de la terrible inseguridad jurídica que con esto ocasionan, ya que existen responsabilidades administrativas para Ban Ecuador. Todo esto que mencionó el señor ponente y que no voy a redundar, nos muestra una evidente falta de... Le ruego vaya culminando, compañera asambleísta. Culmino. Esto nos muestra una evidente falta de lógica en las actuaciones de los gobiernos, falta de uniformidad y responsabilidad. Y los primeros que sufren o sufrimos somos los ciudadanos. Asimismo, Ban Ecuador, como ya se lo mencionó, ha violentado el acceso a la información. Y podemos concluir que hay un irrespeto, evidentemente, a la seguridad jurídica, ya que el decreto lo expresa claramente y se han ido en contra de él muy descaradamente. Y es imposible de justificar este accionar. En conclusión y para culminar, muchas gracias, señor presidente, por el tiempo. Si para el presidente Noboa hubiese sido relevante la situación adversa de nuestros campesinos, de nuestros agricultores, de todos los emprendedores de la economía popular y solidaria, los artesanos, el presidente debió desde el día 1 de su gobierno condonar, así como lo hizo con los grandes deudores, sí, en obligaciones tributarias e intereses, por lo menos hubiese extendido. Te ruego, compañera, y con respeto, por favor, culmine. Culmino. Muchísimas gracias, culmino. Hubiese hecho algo, condonar capital o intereses o parte, pero no hizo absolutamente nada. Y esta Asamblea Nacional, señor presidente, tiene la obligación de fiscalizar para que no se burlen del dolor y del sufrimiento de los que tan llamados héroes nos ponen el alimento en la mesa y que no reciben ese alivio financiero y esa mano amiga que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Tiene la palabra